37 35 360 y 100. Lo pueden buscar a Eduardo López por Facebook como Eduardo A. López y también pueden ingresar a su página oficial al www.partidonuevasalta.com. También, bueno, a nosotros nos pueden seguir como Canal 7 Salta. También estamos saliendo ahora por la radio FM 100.1 y también por el Facebook Canal 7 Salta. Estos son por los derechos de los ciudadanos, se llama el programa. Así es, por el momento. Muchas gracias, Abigail. Bueno, como siempre lo decimos, lo que decimos en este programa es para defender los derechos de los ciudadanos. Sí, nos hacemos responsables siempre de lo mismo, ¿no? Es decir, lo que hablamos o cuando escribimos siempre suscribimos lo que decimos. No es Canal 7 responsable, ni sus autoridades, ni nadie que participe en el programa, en cualquier carácter, ¿no? Como invitado o como sea. También decirle que no es algo de otro mundo, simplemente es otra perspectiva que no se escucha en otros medios y siempre tratando de producir o hacer un contenido propio desde el norte argentino, del centro de Sudamérica, porque es muy importante, nosotros los salteños también sabemos pensar y creo que podemos hacer un contenido propio, ¿no? También es decirle que estamos en campaña de adhesiones y afiliaciones para el Partido Nueva Salta, que en la cantidad de 4.000 adhesiones y afiliaciones en la ciudad de Salta o en el interior de la provincia, que hay mucha gente que a veces no habla, necesitamos para formar el Partido Nueva Salta. Así que ya está en línea de contacto, que están saliendo por en este momento una placa por la pantalla. Hay dos teléfonos, uno que está arriba y otro que está abajo también, cualquiera dos se pueden comunicar, no al fijo, que el fijo es de Canal 7 para todas llamadas telefónicas, y asimismo también nos pueden hacer llegar sugerencias sobre algún tema, alguna duda, en tanto y cuanto lo podamos hacer como siempre lo hemos hecho ya históricamente. Bueno, dicho esto, ya pasamos a la columna que tenemos los días martes. Sí decimos, lo que decimos acá no es algo de otro mundo, ni tampoco reuniones secretas, como dije. Simplemente otro análisis que con libertad nos deja hacer Canal 7. Si podemos ir ya a la primera pantalla, primera placa que tenemos, señor director. Bueno, y vemos una cifra alarmante. 5 millones de jubilados y pensionados están bajo la línea de pobreza, ¿no? Es decir, cobran sus haberes jubilatorios. Y pensionados, bueno, aquellas mujeres u hombres que cobran una pensión por el fallecimiento de su cónyuge, están todos bajo la línea de pobreza, ¿no? Una cantidad importante de jubilados. Y bueno, como decimos siempre, de siempre, ¿no? Siempre hemos tratado de defender a los jubilados en todo momento, porque son unos sectores más débiles y que tienen poca defensa, ¿no? Porque no pueden protestar y por eso los gobiernos aprovechan para ajustarlo. Lo hicieron los gobiernos anteriores, todos los que vinieron de Macri, lo hizo también Alberto Fernández, y también lo está haciendo en este momento el gobierno de Milei, ¿no? Y que está logrando este superávit fiscal a costa de los jubilados, como ellos mismos reconocen. Es verdaderamente salvaje, un genocidio, porque muchas de estas personas no pueden alimentarse bien. Así como hay jóvenes, que se hizo que hay 1 millón de jóvenes o niños que se van a dormir sin cenar, también pasa lo mismo con los jubilados, ¿no? Que hay muchos que están sufriendo y que terminan lamentablemente no solo en el sufrimiento, sino también en la muerte, porque en muchos casos tienen la mala obra social como el PAMI, no le alcanza para vivir dignamente, por alimentarse. Más allá que el gobierno de Milei diga que los precios no aumentan, uno cuando va a comprar verduras, por ejemplo, se da con que aumentó la papa, aumentó esto, entonces hay muchas falsedades, ¿no? Y en este marco, más que todo en el Congreso de la Nación, se aprobó la Cámara de Diputados, después senadores, una reforma jubilatoria, que también es mezquina, ¿no? Que también es otro engaño, porque se juega con los jubilados, ¿no? Se juega con el hambre del pueblo, y se lo tiran uno a otro como pelota, pero para usarlos para una elección, para un argumento, etcétera, pero no para resolver el problema, porque no
No sé si tenemos la segunda placa, señor director, que es la número 2. Lo que pasa que evidentemente, bueno, aquí tenemos un poco la reforma que aprobó el Congreso, a la reforma que ya había hecho Milei por DNU, o sea, por un decreto de necesidad de urgencia que tiene el mismo valor legal que lo que haga el Congreso, ¿no? Que una ley, digamos. Y bueno, aquí tenemos que, se lo podemos poner un poquito más grande, no hay problema si me tapan a mí, un aumento sería un 8,1%, que no es nada, ¿no? Lo que hace el aumento que da el Congreso. El haber mínimo también no puede ser menor que la canasta básica de un adulto equivalente a 1,09, que sería más o menos a esta altura aproximadamente de 317.000 pesos, ¿no? Que es lo que sería el aumento que le darían, porque esa canasta está subvaluada. Es falsa porque no se corresponde. Una persona realmente para vivir dignamente y bien, con salud, bien alimentado y en tranquilidad necesita más que eso, ¿no? Pero bueno, es lo que aprueba el Congreso junto con otras cuestiones que está en la placa 3, si lo podemos poner, señor editor. También hay otra reforma más que tiene que ver con un ajuste trimestral que se hace del haber inicial, o sea, que se calcula al principio eh, para el haber jubilatorio definitivo, ¿no? Que se hace 3 meses 4 veces al año, marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿no? Pero lo que tenemos que decir que ahora que el Congreso aprobó que se haga todos los meses, lo cual no está mal, ¿no? Está bien porque hay personas que pueden tener el mismo haber inicial y por haberse jubilado en distintas fechas tienen distintos haberes jubilatorios. Pero de todos modos es una reforma y también creo que está el tema de los juicios, ¿no? Que hacen los jubilados, cuando tienen la chance de hacerlo, cuando cobran un buen sueldo y el ANSE le paga de menos, pueden hacer un juicio en los juzgados federales, ¿no? Como hacen muchos. Y también tiene digamos, esa chance y que el gobierno nacional no los paga, entonces, o los paga muy a destiempo y sin cumplir la sentencia judicial. Entonces también de alguna forma se le pone un plazo para que cumplan con esto. Hay componentes que son buenos, pero en definitiva, a los haberes actuales, prácticamente es un aumento nulo de un 8,1%, ¿no? que es prácticamente nada. Y el gobierno de Milei dice que va a vetar esta ley, y que está aprobada por el Congreso. ¿Qué es vetar? Es una institución que tiene la Constitución Nacional. Ahí tenemos lo que dijo Javier Milei. Ratificó el veto a un aumento de jubilados y el rumbo económico, porque dice que este aumento perjudica el déficit fiscal de los jubilados, ¿no? Del fisco nacional, digamos, más concretamente, y que se pasaría de vuelta a un déficit fiscal en el cual los jubilados, por pagarle más a los jubilados, un poquito más, digamos, haría que se termine gastando más de lo que ingresa en impuestos, ¿no? Eso en definitiva en lo que Milei basa su plan, lo cual es falso porque realmente habría que buscar otro tipo de financiamiento, como por ejemplo cobrarle los impuestos a las empresas mineras que corresponden, ¿no? Modificando las leyes o cobrar a los bancos o a empresas que lucran con las transacciones comerciales de las personas, como en Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Y que no tiene impuestos. Y hay un montón, o sea, luchar contra el contrabando, cobrarle impuestos a muchos que no se les cobra, que ahora se le va a perdonar, ¿no? Con este blanqueo que se hace, en el cual es totalmente injusto porque muchos, lamentablemente, personas que pagaron su impuesto en tiempo y forma, sean pobres, ricos o clase media, pasan lamentablemente como a ser un poco de estúpidos, ¿no? Porque mucha gente no pagó, mandó su dinero afuera, por evasión fiscal, es decir, por no pagar su impuesto, por eludir su impuesto, etcétera. Y lamentablemente lo que termina pasando es que ahora ese dinero que está en el extranjero, que se calcula que hay 480.000 millones de dólares
aproximadamente de argentinos en el exterior o bajo los colchones, y que es el equivalente a la deuda externa, es decir, con eso tendría que pagarse la deuda externa, no con el patrimonio de todos nosotros. Bueno, termina siendo injusto y ahora pueden traer su dinero sin ningún tipo de consecuencia, es decir, sin que nadie le pregunte de dónde sacó el dinero, si es producto del narcotráfico, si es producto de evasión fiscal, y el que pagó pasó a ser un estúpido, como siempre pasa en este país, y el que no pagó sale premiado, que paga una cifra mínima, o incluso si es menos de $100.000 también pasa a ser, digamos, a no pagar nada, y que con solo ingresados $2. Entonces es una burla, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso termina pasando y ahí es donde el gobierno tendría que actuar y no dar otro malo ejemplo con blanqueos constantes, que son ahora de Milei, antes fue de Alberto Fernández, antes fue de Macri, antes fue de Cristina. Entonces esto desalienta el pago de impuestos, porque alguien dice, ¿para qué voy a pagar yo si después lo puedo blanquear ese dinero? Y lamentablemente hay un montón de contribuyentes que pasan a ser estúpidos que sí pagan en tiempo y forma, ¿no? Bueno, habría que evitar este tipo de evasión fiscal, controlar a las grandes empresas y justamente con eso financiar el pago del aumento al jubilado, ¿no? No tenerlo como lamentablemente como una variable del ajuste para alcanzar el superávit fiscal como lo alcanza el gobierno actual, es decir, pagándole una miseria que los manda a la muerte, al sufrimiento, etcétera. Eso es inaceptable y bueno, nuestra obligación de esta columna y de este programa es decirlo, ¿no? Mañana que alguien quiera creer o no, pero bueno, está en la cifra y por eso mostramos lo que está pasando. Ahora el gobierno Milei va a vetar esta ley, veremos si lo hace totalmente o parcialmente, porque así está previsto en la Constitución Nacional. Se puede vetar parcialmente una ley en tanto y cuanto pueda ser cumplida de esa forma, no se afecte un contenido sustancial, digamos, algo que impida totalmente la aplicación de la ley, o vetarla toda, es decir, oponerse. Esto significa que esa ley que se aprobó tiene que volver al Congreso. Está previsto en la Constitución, ¿cierto? Y el Congreso, para aprobarla, tiene que necesitar los 2/3, tanto en diputados como en senadores, es decir, 2/3 de los miembros de cada Cámara. Pero sí, debemos decir un aumento bochornoso de un 8%, que si el gobierno Milei fuera más inteligente no lo vetaría, y con eso lograría que estar de acuerdo con la oposición, porque la oposición también juega para el gobierno de Milei, también quiere lo mismo, es decir, también toma a los jubilados como variable de ajuste, porque aumentan un 8%, es decir, 13.000, 14 o 15.000 pesos, 1,5 kilos de carne. Eso es lo que se está jugando entre el aumento que dice la oposición, darle 1,5 kilos más de carne a la gente, y Milei que dice, no, voy a vetar porque esto me desajusta las cuentas fiscales, ¿no? Y culpa de esto va a haber inflación y patatín, patatán. En vez de tocar a aquellos que tienen que tocar y sacarlas los recursos, que hay muchos en este país, que es rico, para que pagar aumento de los jubilados, no de un 8,1%, ¿no? Que es una burla, sino pagar por lo que históricamente iba ganando. Se calcula este año que ya perdieron no solo los jubilados que cobran más, sino también hasta la mínima. La mínima se calcula que perdieron aproximadamente un 18%. Aquellos que cobran más también pierden más. Entonces, evidentemente, como sucede acá, son responsables tanto el oficialismo como la supuesta oposición de Unión por la Patria y demás, de este ajuste de los jubilados, porque en definitiva terminan justificando un ajuste y jugando para la tribuna quién toma como rehén a los jubilados, quién la ajusta más o quién la ajusta menos. Pero nadie dice, por menos oposición, decir, no nos vamos a ajustar a los jubilados y le vamos a dar un aumento como corresponde, recuperando por lo menos el 18% que ya perdieron este año. Porque como está planteada la cosa, esto queda congelado y el gobierno de Milei apunta a dar aumentos mensuales de 2% a los trabajadores y también a los jubilados. Es decir, los jubilados van a quedar cobrando esta miseria para siempre. Como decimos, un ajuste sin sentido, salvaje, que congela la situación de pobreza y miseria para siempre. Sí, Abigail, gracias.
hola, buenas tardes, Eduardo. Es lamentable lo que está pasando con los jubilados, ya que el sueldo que cobran no rinde nada, ni los recursos de primera necesidad. Te vemos de zona centro. Hola, soy Cecilia. Esperemos que esta situación se mejore al respecto. La economía está por las nubes. Ver que el sueldo no alcanza es triste. Muchas gracias, Abigail. Sí, bueno, agradezco a todos los que se comunican por mensaje. Bueno, cumplimos con tu deber de transmitir lo que está pasando, que en muchos casos no se dice esto, ni en la televisión nacional, ni por lo menos se habla simplemente, bueno, que hay veto, que se gastaría de más, como si los jubilados fuesen millonarios que estarían pidiendo de más, ¿no? Para que no, $1.000.000 cada uno, no es así. Están pidiendo lo que se merecen por el trabajo de años. Y también un poco esta diferencia que se hace o que se quiere hacer entre aquellos que aportaron y no aportaron, me parece algo salvaje, hacer estas divisiones, ¿no?, que se hace, hacer peleas pobres contra pobres, porque en definitiva aquellos que fueron jubilados en algún momento, debemos decirlo, fueron jubilados porque trabajaron para este país, aportaron riqueza, pero hubo patronales que no le aportaron los aportes correspondientes al ANSES. En este caso, antes eran las cajas, ¿no?, cajas de jubilaciones que existía antes del ANSES. Entonces merecen como retribución por haber contribuido a la riqueza de este país por sus servicios, merecían las jubilaciones. Entonces hacerlos pelear uno con otro y echarle la culpa que está pasando cuando no es así. Deben ir por las grandes empresas, por los evasores, por lo que blanquean dinero, por lo que envían los $480.000.000.000 que están en el exterior, ¿no?, a los cuales hay que volver a traerlos. Y de última se pagará con eso la deuda externa, ¿no?, pero no con el hambre y la miseria de la gente y de los jubilados. La situación económica es evidentemente difícil, pero recursos hay. Nada más que esta acción política a quien se ajusta a grandes empresas, a los evasores, a los contrabandistas, o sea, a la minera, o se ajusta a los jubilados. Bueno, el gobierno de Milei elige ajustar a los jubilados. Esperemos que esta columna sirva para que tomar conciencia en nuestro pueblo de Salta y aquellos que nos ven en otros lugares del país de lo que está pasando, porque no se habla mucho de esto en los medios nacionales, sino se habla, pero no se dice, no un debate real como tendría que darse con toda la información que tratamos de darle sucintamente en el tiempo televisivo a la ciudadanía. Si podemos pasar a la siguiente placa, señor director, la número 4, para seguir con el orden que tenemos previsto y no pueden entender. Bueno, es lo que decía, Javier Milei va a oponerse a este aumento de 8,1%, que es una miseria, y juega con los jubilados. Otra cuestión que siempre nosotros remarcamos y que tiene que ver con lo que veníamos diciendo, este saqueo que se está haciendo de la riqueza de nuestro país, y ahí están los recursos. Entonces no es que estemos en una crisis económica que podemos tener, pues es fabricada por el gobierno nacional, pero recursos hay. Entonces no tendríamos que tener esta crisis económica. Y si Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo en cooperación sobre minerales críticos y energía. Está la canciller Mondino, del gobierno nacional, y el secretario, creo que un secretario de comercio, un subsecretario o por el estilo de Estados Unidos, ¿no?, que es como una especie de viceministro de Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que firman un convenio pasando por encima de las provincias, porque las provincias son dueñas de los recursos naturales, cada una de las provincias, los salteños también somos dueños, por lo que dice la Constitución Nacional, de nuestros recursos naturales, del litio, del oro, el petróleo, como decimos siempre, de la plata, del cobre y demás. Y otros minerales raros, ¿no?, que se mencionan ahí, o escasos. Bueno, pero de todos modos pasan por encima y la ministra firma un convenio de cooperación, entre comillas, firmar un saqueo de este país, lamentablemente, como está pasando ahora. Sí, nada que ratificarlo, asegurarle para Estados Unidos si ustedes van a tener gratis para sacar todos los minerales que tengan que sacar, que ustedes necesiten, lo aseguramos para ustedes, porque este país en definitiva no es una colonia, ¿no? Tenemos un presidente actualmente como teníamos antes, ¿no?, personas que trabajan no para este país, sino para otros países y obedecen la orden de sus países, ¿no?
Reino Unido, Estados Unidos y demás. Entonces, son los que realmente mandan en este país. Y estamos, como dice un periodista, ante un gobierno de ocupación. Esa es la realidad. No hay que engañarse y esto no se dice en otros lugares. Entonces, bueno, se afirma este acuerdo para justamente refrenar esa ocupación y que con un marco legal se sigan sacando los minerales. Y después se dice, no hay recursos para los jubilados, no hay recursos para esto, aquello. Ahora recursos hay para que se lleven todo que existe en nuestro país, litio y petróleo y oro, que es más importante, para que se lo lleven. Para eso sí hay. Entonces, para otro país hay, pero para los jubilados no hay recursos. Entonces, siempre Nueva Salta como bandera tenemos recuperar estos recursos antes, pues, esperemos llegar antes que se lo lleven todo y no quede nada, porque estos países también trabajan en llevarse recursos a veces para tenerlo como depositarlos como una reserva en sus países, ¿no? Si te sacan el litio, lo tienen después ellos y después algún día lo usarán si lo necesitan, lo mismo el oro y demás, es decir, no es que se lo usan todo en el momento, es decir, sacarte todo lo que vos tenés, ¿no? Y que serviría para el desarrollo de los salteños, siempre explotado, como decimos, con razonabilidad, respetando el medio ambiente, la flora, la fauna, y no lo que está sucediendo ahora, un descontrol tremendo, un saqueo, una especie de fiebre, pero que la gente de la ciudad de Salta y demás lugares de la provincia no vemos nada, porque vemos que escuelas que se están cayendo, vemos hospitales muchas veces sin personal o sin medicamentos, etcétera. Entonces, por decir una cosa, ¿no? Ni que hablar de los sueldos, ni el movimiento económico de esta provincia, que evidentemente no es productiva, salvo en estas cosas en materia prima para que se la lleven, pero no en industria que tendríamos que tener para crear puestos de trabajo, y que es otra bandera de Nueva Salta, tener una provincia industrial, ¿no? En donde produzcamos nuestro, así como decimos, queremos producir contenido de Salta, hablamos de contenido televisivo, sin copiar lo menos posible de Buenos Aires. Lo mismo también decimos, queremos tener nuestra propia industria para no depender y por lo menos crear estos puestos de trabajo en Salta, ¿no? Es decir, para que los salteños tengan trabajo, si no, evidentemente imposible. Vamos a generar una industria, como dice un amigo, una industria del bollo, de la empanada, pero no la industria, todo los tipos de industria, sin menospreciar este tipo de trabajo y a la gente que trabaja en eso, ¿no? Lo último que quería decir, por ahí está la noticia en Canal 7, el tema que lo vi hoy en el Facebook de Canal 7, sobre lo que pasa en la escuela Sarmiento, ¿no? Siempre hemos sido críticos con la gestión del gobierno de Sáenz con respecto a lo que pasa en las escuelas. Me salta porque me toca actuar, me toca enseñar y veo ventanas, escuelas de las escuelas públicas, escuelas, si lo podemos poner en pantalla completa, señor director, vemos la escuela Sarmiento, que tuvo un problema como otras escuelas, digamos. No olvidemos el caso de Valentín, que falleció en La Poma, en una escuela, otro niño, creo que era Lajitas, también en ese momento resultó golpeado y después a los 6 días falleció por una mala atención de la salud pública. Va a saber si va a haber justicia en ese caso. Y aquí también tenemos el caso de la escuela Sarmiento, en donde bueno, hubo una intoxicación masiva, no sabían de qué era. Ahora las pericias dan monóxido de carbono. Y sin embargo, a pesar de esto, en una escuela se trató de forzar al alumno, a los padres, a llevar nuevamente a su hijo a la escuela, de forma habiendo pasado apenas 2 días de que sucedió este hecho, sin saber lo que pasaba. Ahora se sabe aparentemente, el Estado dio una respuesta después de un tiempo prolongado diciendo que había que fue una intoxicación por monóxido de carbono, pero seguían forzando a llevar a los chicos sin saber lo que pasaba, y creo que tenía entendido, porque vi noticia, el día de ayer hubo una desinfección, y increíblemente, en vez de dejar pasar unos días, como pasa en la escuela, que desinfecta un viernes y se vuelve a clase un lunes, hicieron que los niños vuelvan a ir a la escuela al otro día, ¿no? Obligándolo de una forma, porque cuando se tenía que tomar otra medida y dar un espacio para que investigar qué pasaba y ver que
asegurar a los padres de que la escuela esté en condiciones, pero desesperadamente los tuvieron que volver y se volvieron a intoxicar a esos niños, arriesgando la salud. Es increíble lo que hace el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, que no tiene reparo a los niños. Bueno, tengo un mensaje, Abigail, gracias. Sí, te voy detallando la noticia con respecto a la Escuela Sarmiento. De los 2 asistidos, 9 niños fueron derivados al hospital materno-infantil, todos fueron asistidos con oxígeno por protocolo. Hoy se confirmó que los 11 chicos que presentaron malestar el pasado 16 de agosto se vieron afectados por monóxido de carbono. El gobierno de la provincia suspendió las clases presenciales y ahora está en tratativa también con respecto a qué va a pasar, porque también el día de mañana no va a estar, no van a asistir los chicos, va a estar bajo suspensión el establecimiento. Gracias, Abigail. Sí, sabía que el día de ayer hubo una desinfección en la escuela y increíblemente el otro día lo hicieron ya los niños, ¿no? Cuando es veneno que se pone en la desinfección, se tenía que haber dejado que disipar eso y los tratamientos correspondientes. También increíble que haya habido los bomberos ese día, que después gas NOR y todos digan que no hubo una contaminación de gas, ¿no? Bueno, veo que los bomberos no están a la altura de las circunstancias para hacer pericia, ¿no? No sé cómo hacen la pericia, pero hubo una intoxicación y hoy creo que 15 niños cayeron, ¿no? Y creo que la directora dijo que no, que eran lo mismo de otra vez, no sé si son absolutamente lo mismo, porque ahora cayeron 15. Entonces, yo lo que diría, bueno, hay que poner gente idónea en el Ministerio de Educación y darse cuenta que no es solo aplicar normas, no solamente hay que buscar también en ese marco, buscar la salud de la población. Que un niño no tenga 2 semanas de clase no le va a afectar. Hablaban que viene educación, porque no, lo que importa no es la cantidad de días que tenga clase, sino es la calidad de clase. Es decir, puede tener 100 días de clase, pero con buena calidad, y que le sirva al niño, y puede tener 180 días de clase sin calidad, y que no le sirve nada absolutamente al niño. Entonces lo que importa aquí es la cantidad, la calidad, no la cantidad. Y esto de forzar desesperadamente y que vayan los chicos, obligar a los padres y llevarlos en esas condiciones, y tenían razón los padres no llevarlos, volvía a pasar lo mismo, y forzarlos, y cuando las escuelas no están en condiciones, y otras que puedo mostrar en imágenes con vidrios rotos, en vez de que tiene un vidrio, un cartón, otros que es vespertino y que no tiene luz en los baños. Entonces, pero bueno, se lo fuerza a los directores y los directores cumplen y después se tiene que hacer cargo que pasa, porque en muchos casos termina tapando todo lo que sucede o tratando de arreglar cuando su función es otra. Parece que privilegian el puesto de trabajo que la salud de los docentes, que la salud de los alumnos, pero bueno, el día que haya demandas por daño y perjuicio, en este caso ya la podrían tener, también van a caer los directivos, y lo primero, ir a cortarse no va a ser el ministro de Educación, la ministra en este caso, que ya tendría que haber renunciado hace rato por su, evidentemente, impericia y su falta de conocimiento en materia de educación. Van a ser los directivos, a quien le va a hacer sumario, le pueden caer los juicios por daño y perjuicio. Entonces, tomen conciencia y no tapen las situaciones de edilicia, las situaciones difíciles en las cuales están yendo hoy en día los alumnos a clase por el mal estado de establecimiento, ¿no? Públicos educativos, y que evidentemente implica derivar recursos para rutas en la Puna, para que las medidas saquen todo esto viene de Salta, pero nuestro recurso, pero no hay recursos para las escuelas de Salta. Bueno, esto es lo que queríamos comentar al respecto, lo dijimos antes, hubo gente que luchó en su momento, incluso sigue de paro, por esta razón, no se le llevó el apunte, por las cosas se van sucediendo lamentablemente, porque en Salta, en la escuela de Salta, y en Salta en general se está al borde siempre de la tragedia, ¿no? Y a veces pasa la tragedia, a veces por suerte no, pero a veces sí, y no se puede estar así, ¿no? Estamos en el siglo XXI y tenemos que hacer la cosa como corresponde. Bueno, con esto ya finalizamos la primera parte de la columna de hoy. Gracias a los que se comunicaron por los mensajes respetuosos. Vamos ya a la segunda parte del programa en minutos. Ahora vamos a pausa del canal, pausa del programa y en minutos volvemos.
para que nadie se lleve prácticamente gratis nuestro litio y recursos naturales, para que el dinero de los mismos sea puesto en los bolsillos de cada salteño. Es hora de afiliarte y adherirte al Partido Nueva Salta. Doctor Eduardo López, presidente. Facebook Eduardo A. López. Página www.partidonuevasalta.com. Teléfono 387-520-4789. Tu compromiso hará la diferencia.